Hola a todos, bienvenidos a la sección de vídeos del editor de Revista Española de Cardiología. Yo soy Ángel Sánchez Recalde, editor asociado de Revista Española de Cardiología, y hoy presentamos un trabajo titulado Impacto de Life Simple 7 en la incidencia de eventos cardiovasculares mayores en adultos españoles de alto riesgo de la cohorte del estudio PREDIMED. Es un estudio multicéntrico que ha sido seleccionado como principal trabajo del mes de Revista Española de Cardiología. Procede del Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra, del IDISNA en Pamplona, y es un estudio multicéntrico, pero como autor principal y primer autor del estudio es el doctor Javier Díaz Espino, que lo tenemos hoy con nosotros. Buenos días, Javier, bienvenido. Cuéntanos cómo ha surgido la idea de realizar este estudio. Bueno, en el seno del estudio PREDIMED, que es muy conocido, es el mayor ensayo nutricional realizado en Europa, comprobamos que una dieta mediterránea podía reducir en un 30% los eventos cardiovasculares. Eso se publicó en el New England hace ya un tiempo y pensamos que la estrategia norteamericana de la Asociación Americana del Corazón, que con el Life Simple 7, que son 7 métricas de buena salud cardiovascular, pues pensamos que valdría la pena comprobar cuánto de capacidad de predicción tenían esas 7 variables en la prevención de enfermedades cardiovasculares en nuestra cohorte, que era, tomado el estudio como una cohorte. Y ahí comenzamos un poco a darle vueltas al tema, y de ahí surgió la idea de, con todos los eventos, porque no existe ningún otro estudio que coja el Life Simple 7 en España con una cohorte prospectiva. Teníamos 288 eventos cardiovasculares y comprobamos si verdaderamente esto nos predecía una buena salud cardiovascular, teniendo en cuenta que hablábamos de población. La población del estudio es una población mayor y con alto riesgo cardiovascular, lo cual todavía le daría una mayor potencia, ¿no? Y a partir de ahí comenzamos a trabajarlo. Entonces, ¿cuál fue la metodología empleada para realizar este estudio? Cogimos lo que es el estudio, que era un ensayo aleatorio, unimos todos los miembros, todos los participantes con una sola cohorte. Luego se hicieron todos los ajustes pertinentes por nodos, por dieta, por sexo, en fin, para que fueran lo más comparables posibles. Cogimos esas siete variables, hicimos, los cálculos de riesgo para padecer cualquier enfermedad, dependiendo de lo que tuvieran 1, 2, 3, 4, hasta 7, porque son los 7. Lo que nos encontramos fue que los extremos tenían muy pocos elementos. Claro, estábamos hablando de gente de alto riesgo cardiovascular, con lo cual buena salud cardiovascular tenían relativamente pocos, pero también pocos tenían muy mala salud cardiovascular. Entonces hubo que agruparlos y los hicimos en varios bloques. El 0,1, que eran, los de más riesgo cardiovascular porque no tenían ningún evento, y de 4 a 7 los que tenían, un mayor acúmulo de eventos de conductas de salud. Javier, dinos cuáles fueron los principales resultados del estudio. Bueno, los principales resultados, la verdad es que fueron muy llamativos. Si contamos de 1 a 7, esas 7 conductas de salud, a mayor acúmulo de conductas de salud, menor riesgo de eventos cardiovasculares mayores, que consideramos el infarto de miocardio, el ictus y la muerte cardiovascular. Pues bien, aquellos que no atesoraban ninguna de las conductas tenían en el plazo de 5 años un 6% de riesgo absoluto de padecer un evento, mientras que aquellos que tenían 7 tenían un 1%. O sea, eso es una diferencia brutal a nivel poblacional, y estamos hablando de población de alto riesgo. Cuando las personas que acumulaban 7 factores de riesgo, de 4 a 7, comparados con los de menos, tenían un riesgo cardiovascular un 66% inferior. O sea, un riesgo de evento cardiovascular mayor. Y eso es muy poderoso a la hora de tomar decisiones a nivel tanto en la clínica como en salud pública. ¿Cuáles serían entonces las principales recomendaciones traídas de este estudio?
Pues yo creo que tenemos que volvernos hacia la prevención primordial, la prevención primaria. En nuestro país es verdad que hemos reducido casi en un 50% la mortalidad cardiovascular desde el principio de este siglo, pero lo cierto es que el control de los factores cardiovasculares no es como debería de ser, todo lo deseable. Y además nos estamos encontrando con cambios muy importantes a nivel de dieta, sedentarismo, etc., ¿no? Entonces, esta es una orientación de la salud en positivo y con pequeños incrementos, pequeños 1, 2, de estas conductas de salud más que se lleven adelante, podemos reducir los eventos cardiovasculares en un número muy apreciable. Dice, hablando de una población general. Por tanto, prevención primaria, políticas de salud, alimentación. Nosotros hemos hecho el estudio con la dieta mediterránea, que yo creo que ese es el aporte que hemos hecho al Life Simple 7, utilizar una dieta mediterránea, un indicador de dieta mediterránea para conseguir que nuestra población padezca menos y más tarde. Porque lo que nos estamos encontrando, y recientemente hay un estudio, es que el Life Simple 7, cuantos más factores de estos acumulamos, vivimos, no solo que vivamos más y tengamos menos mortalidad, sino que la esperanza de vida libre de enfermedad es mucho mayor, porque no solamente hablamos de cardiovascular, de cáncer, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de discapacidad, etcétera, etcétera. O sea, esto es una buena manera de decirle a la gente que viva sano, no solamente desde el punto de vista cardiovascular. Javier, desde tu punto de vista de los Life Simple 7, ¿cuál es el factor más importante de estos 7 puntos? Sin duda, el que es la bola blanca del billar americano es el tabaco. El tabaco se relaciona, pues prácticamente no hay enfermedad en la que no influya de una manera negativa, y es, por eso digo, es la bola blanca que pega a todas las demás y reparte el juego. O sea, me parece que es la estrategia a seguir, es seguir y seguir y seguir contra el tabaco, y luego evidentemente el tema del sedentarismo y el tema de la alimentación. Yo creo que estamos perdiendo la dieta mediterránea en nuestro país y eso va a tener efectos negativos. Por tanto, la promoción del ejercicio, de una dieta saludable y del cese del tabaco me parecen los 3 elementos más fundamentales que podemos sacar de un Life Simple 7 o de este estudio. Y ya por último, la pregunta del millón: ¿son inevitables las enfermedades cardiovasculares o está en nuestras manos predecirlas, Javier? Bueno, probablemente un porcentaje de inevitabilidad está, ¿no? Es decir, como me decía un paciente mío, doctor, aquí no nos quedamos ninguno para simiente. Pero lo cierto es que podemos atajar enormemente este problema. Nuestra población está envejeciendo y los problemas cardiovasculares van a ser cada vez más frecuentes si no actuamos en esa salud en positivo. Es decir, le transmitimos a la población que esto no es inevitable, que tienen en su mano, tenemos que empoderarles para decir que está en su mano mantener un peso adecuado, un control de la tensión, una buena alimentación, no fumar. Todos estos son elementos que no necesitan de una infraestructura de grandes hospitales, sino que son decisiones personales. Y ahí el mensaje sería hacia la parte de salud pública, la parte política. Incidir fuerza ante esas 3 o 4 ideas. Pues muchas gracias, Javier, por haber presentado este trabajo. Desde luego es un trabajo muy interesante y sin lugar a dudas será de interés para todos los lectores de Revista Española de Cardiología, porque es uno de los principales estudios de prevención que se realizan en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.